Lo que Jesús me dijo sobre el futuro de Israel, de Jerusalén, fue terrible. Dijeron que había muerto cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, una víctima más en una región plagada de profecías y sangre. Pero no sabían ni la mitad. No solo morí, sino que me encontré cara a cara con Jesús, y lo que me mostró lo cambió todo. Lo que vi al otro lado involucraba a Israel, Irán y una cadena de acontecimientos que ha comenzado a desarrollarse ahora mismo, mientras la mayoría de los cristianos aún duermen. Lo que Jesús me dijo me destruyó. Tengo que volver y decírtelo, porque si no estás preparado, ninguna doctrina ni cristianismo de zona segura puede protegerte. Antes de contarles lo que sucedió después, lo que vi, lo que escuché del otro lado. Si creen que Dios tiene un plan más grande para cada uno de nosotros, incluso cuando no podemos verlo, dejen un amén en los comentarios a continuación. Todo empezó una tarde calurosa en Jerusalén. Soy Helen, tengo 34 años y ando buscando una historia, ya sabes, lo típico de un periodista. Hace unas 2 semanas, llegué a Jerusalén con un cuaderno lleno de las preguntas y dudas que todo periodista lleva dentro. La ciudad es una olla a presión de historia, fe y tensión, a punto de estallar en cualquier momento. Como periodista, estoy entrenado para analizar la lógica, para encontrar una historia con un inicio, un desarrollo y un desenlace claros. Cubro protestas, política, de todo. Pero aquí, algo fallaba, algo más grave, como si hubiera un rompecabezas que no podía armar, por mucho que lo intentara. Ese día, estaba cerca de la iglesia de San Elías, en el barrio de Duele, en Damasco, intentando cubrir una pequeña protesta que estaba estallando. El aire estaba denso, como si la tensión me pudiera asfixiar. Hice mi trabajo hasta que no pude más, entonces, ¡boom!, un sonido tan fuerte que sentí como si el suelo se partiera. Me zumbaban los oídos, el pecho me ardía como si alguien me hubiera clavado fuego. Una luz blanca cegadora lo consumió todo. Me tambaleé, jadeando, mientras un dolor agudo me atravesaba. Intenté abrir los ojos para luchar contra la oscuridad que se cernía sobre mí, pero mis párpados parecían de plomo. Mi corazón latía con fuerza, luego se calmó, cada latido era más débil que el anterior. Quería gritar, suplicar otra oportunidad, pero mi voz se había apagado. Todo se desvanecía. Pero entonces, mientras el mundo se desvanecía, algo más se agitó, un tirón, un susurro, como si una puerta que desconocía su existencia se abriera con un crujido, fuera de mi alcance. No lo sabía entonces, pero esa explosión no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de algo en lo que nunca creí hasta que lo vi con mis propios ojos. De repente, flotaba. El dolor desapareció en un instante. Miré hacia abajo y el corazón me dio un vuelco. Allí estaba, tirado en el suelo, con la camisa manchada de sangre, rodeado por una multitud caótica. La gente gritaba, los paramédicos llegaban corriendo, pero era como ver una película sobre la vida de otra persona. Intenté gritar para llamar la atención de alguien, hola, estoy aquí, pero mi voz no se oía. ¿Estaba muerta? ¿Era un sueño? Me quedé mirando mi cuerpo, inmóvil y pálido, con la sangre acumulándose bajo mí. La realidad se estaba asentando, pero no era la clase de realidad a la que estaba acostumbrada como reportera. Flotaba allí, atrapada en un extraño vacío, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuestas. Solo preguntas, y la sensación de que lo que estuviera sucediendo era solo el comienzo de algo mayor crecía. Entonces, en medio de ese espacio extraño y brumoso, apareció una luz. Me atrajo, no por fuerza, sino por una invitación irresistible. No decidí ir hacia ella, simplemente lo hice, como si una corriente invisible me acercara. Cuanto más me acercaba, más brillante se volvía, y entonces lo vi, una figura de pie en medio de esa luz. No podía ver su rostro con claridad, pero no me hacía falta. En cuanto lo vi, supe que era Jesús. Quería decir algo, hacerle 1.000.000 de preguntas, pero mi voz se quebró. No dijo ni una palabra, pero lo entendí.
Era como si sus pensamientos inundaran mi mente, claros como el agua. De repente, vi cómo la historia se desarrollaba como una película en el cielo, pero tan real que la sentía en los huesos. Era la historia de Israel. Vi a Abraham de pie bajo las estrellas, escuchando la promesa de Dios de una tierra, un pueblo, un futuro. Su fe era como una llama que ardía con fuerza. Pero entonces la escena cambió y sentí una opresión en el pecho. Vi el templo de Jerusalén, sus piedras relucientes, y entonces el fuego lo consumió todo. El humo llenaba el aire, la devastación era insoportable, como ver arder una casa. El pueblo de Israel fue dispersado, expulsado, vagando por la tierra. Fueron objeto de burla, desprecio y persecución. Entonces, la escena se oscureció. Había visto los horrores de los campos de concentración en los libros de historia, pero ahora estaba allí. El alambre de púas, los esqueletos, el hedor a muerte. Oí los gritos, vi el humo que salía de los crematorios. Las almas lloraban, su angustia era tan intensa que apenas podía respirar. En mi interior, clamé, ¿por qué, Dios, por qué permitiste que esto le pasara a tu pueblo elegido? Las imágenes seguían apareciendo, siglos de sufrimiento, un golpe tras otro. Pero a pesar de todo, vi algo más, un tenaz hilo de esperanza. Se aferraron a su fe, a su identidad, incluso cuando el mundo intentó aplastarla. El peso de su dolor me acompañó, y no pude evitar la pregunta, ¿cómo pudo Dios permitir semejante horror? No lo sabía entonces, pero él estaba a punto de darme una respuesta. Y era más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Entonces, como si se descorriera una cortina, la perspectiva cambió. La oscuridad se disipó y vi algo nuevo, algo que me llenó el corazón. Vi judíos dispersos por el mundo, aún aferrados a su fe. Su tenacidad era como una chispa que se negaba a apagarse. Entonces la escena cambió a 1948, ¡qué espectáculo! Barcos anclados en las costas del Nuevo Israel transportaban hombres, mujeres y niños con el rostro demacrado por años de penurias, pero con los ojos llenos de alegría. Desembarcaron, algunos arrodillados y besando el suelo, con lágrimas corriendo por sus rostros. Jesús seguía presente conmigo, y sentí su voz, no con palabras, sino en mi corazón. Esto no es un accidente histórico, Helen. Fue la mano de mi Padre obrando. Su promesa, hecha hace miles de años, aún no se ha roto. Pero había más. Jesús me mostró destellos de luchas, guerras, conflictos, la incredulidad del mundo. Sin embargo, a pesar de todo, Israel se mantuvo firme. Justo cuando creía haberlo visto todo, Él se inclinó hacia mí, como si estuviera a punto de mostrarme algo aún más asombroso, algo que hizo que este milagro pareciera solo el comienzo. Entonces me llevó a otro lugar, un lugar terrible. Un vasto valle se extendía ante mí, interminable, lleno de huesos humanos, secos, quebradizos y descoloridos. Estaban esparcidos por todas partes, amontonados. El viento aullaba bajo y lastimero, como un grito de la tierra misma. El aire estaba cargado con el hedor de la muerte, cargado de desesperación. Me aferró, revolviéndome el estómago. Quise apartar la mirada, correr, pero no pude. Mis ojos estaban fijos en la escena, huesos hasta donde alcanzaba la vista. Sin vida, sin esperanza, solo vacío. Señor, ¿qué es este lugar?, susurré en mi mente, con la garganta apretada. Él no respondió con palabras, simplemente me dejó ver. El silencio era ensordecedor. Sentía su peso, como si el valle gritara su historia en silencio. Cada hueso parecía cargar con una vida perdida, un sueño destrozado. Pensé en todo lo que había visto, el sufrimiento, el exilio, los campos, y me pregunté, ¿a esto había llegado todo? ¿A este páramo desolado de vidas olvidadas? Me dolía el pecho, no de dolor, sino de una tristeza tan profunda que no era solo mía, era de ellos. De las personas que una vez fueron estos huesos.
Me quedé allí paralizado, intentando asimilarlo. Como periodista, había visto tragedias, coches bomba, campos de refugiados, familias en duelo. Pero esto era diferente. No era solo muerte, era la ausencia de esperanza, esa que te hace sentir que incluso Dios te ha dado la espalda. Quería preguntarle por qué, exigirle respuestas, pero algo me lo impedía. En el fondo, sabía que estaba a punto de mostrarme algo más, algo que convertiría esta pesadilla en algo que jamás olvidaría. De repente, un sonido rompió el silencio, un rugido como un trueno que resonó por el valle. Mi corazón dio un vuelco. Los huesos se movían. Un traqueteo y un traqueteo llenó el aire mientras empezaban a moverse y deslizarse por el suelo, chasqueando. Cráneos encontrando sus espinas, costillas encajando, fémures conectándose a las caderas. Me quedé allí, boquiabierto, sin poder parpadear. Era como ver cómo un rompecabezas se armaba a la velocidad del rayo. No podía hablar. No podía respirar. Entonces sucedió algo aún más asombroso, tendones y músculos comenzaron a tejerse sobre los esqueletos como hilos que los cosían. La piel se extendía sobre las formas, suave y viva. Estaba presenciando la creación, pura y real, desplegándose ante mí. Entonces llegó el viento. No el frío y triste de antes, sino una ráfaga poderosa, cálida y viva. Barrió el valle, y con él, un aliento, una fuerza viva y vibrante, llenó aquellos cuerpos. Sus pechos se elevaron, sus ojos se abrieron y se pusieron de pie, miles, tal vez millones, un vasto ejército, vivo y fuerte. Temblaba, se me erizaba la piel. La voz de Jesús me llegó, no a los oídos, sino al alma. Esta es la casa de Israel, una vez muerta, dispersa y sin esperanza. Pero yo les he infundido vida, los he traído de vuelta a su tierra, tal como predijo mi profeta Ezequiel. Lo comprendí en ese momento. El regreso de Israel en 1948, el milagro que había visto en la última visión, no fue solo un acontecimiento histórico. Fue esto, el valle de los huesos secos cobrando vida, palabra por palabra, de la profecía de Ezequiel. Dios no solo cumplía una promesa, le mostraba al mundo su poder, su fidelidad. Mi mente daba vueltas, conectando los puntos, los barcos, la bandera, el desierto floreciente. Todo formaba parte de esto, una resurrección literal de una nación, escrita hace miles de años, que se desarrollaba en mi vida. Se me quebró la voz. Me dio escalofríos, de esos que te hacen sentir pequeño y atónito a la vez. Pero mientras el ejército se mantenía firme, sentí que Jesús no había terminado. Había más en esta historia, y lo que vino después me conmocionaría profundamente. La escena cambió de nuevo, como pasar la página de un libro que no podía soltar. Ahora veía el Israel de hoy, vibrante y vivo. Tel Aviv brillaba bajo el cielo nocturno, su horizonte de cristal y luces rebosaba de energía. Las startups y los centros tecnológicos bullían, generando innovaciones que llamaron la atención del mundo. En el desierto, donde no se esperaría nada más que arena, vi campos exuberantes, cultivos verdes e imposibles prosperando contra viento y marea. Sistemas de riego dignos de una película de ciencia ficción convertían tierras áridas en tierras de cultivo. Ya sabes, Israel está produciendo tecnología y productos como nadie. Y su ejército, vaya, es una potencia. Drones, misiles, la cúpula de hierro que derriba cohetes. A simple vista, parecía que lo tenían todo bajo control, como si hubieran descifrado la clave del éxito. Vi a la gente apresurarse por las calles, empresarios, estudiantes, familias. Los cafés estaban abarrotados, los mercados rebosaban de color y ruido. Parecía una nación que había resurgido de las cenizas y decía, no solo sobrevivimos, estamos prosperando. Como reportero, habría escrito esto como una historia que me hiciera sentir bien, Israel, el chico que regresa. Pero allí, con la presencia de Jesús a mi lado, supe que había algo más. Esto no era todo.
El brillo, la fuerza, era real, pero solo la mitad de la historia. Algo se agitaba, la sensación de que todo este éxito era solo la superficie de algo más profundo, algo inacabado. Sentía que estaba a punto de mostrarme lo que yacía debajo, y mi instinto me decía que iba a ser un golpe duro. Entonces Jesús descorrió el velo y vi más, no con los ojos, sino con el corazón. Me hizo sentir lo que realmente ocurría en el interior de tanta gente de Israel. Más allá de los brillantes rascacielos y los campos florecientes, había vacío, una sequedad no en la tierra, sino en sus almas. Vi a la gente haciendo lo que hacían por inercia, encendiendo velas, visitando lugares sagrados, manteniendo tradiciones. Pero para muchos, era solo eso, tradición, rutina. Las sinagogas, las oraciones, estaban allí, pero el fuego se había apagado. Estaban orgullosos de su herencia, de su historia, sin duda. Pero muchos habían perdido de vista a aquel que se la dio en primer lugar. Era como si estuvieran agotando su espíritu, resecos y ni siquiera lo sabían. La voz de Jesús me llegó, suave pero cargada de dolor: han sido restaurados en cuerpo, Helen, pero los corazones de muchos aún están lejos de mí. El día que derrame mi espíritu sobre ellos, dándoles corazones nuevos, ese día aún está por llegar, pero créeme, llegará. Sentí sus palabras calar hondo, profundas y verdaderas. Vi destellos de vidas, personas buscando carreras, seguridad, el futuro, pero en el fondo había un anhelo indescriptible, un hambre de algo más, algo eterno. Me rompió el corazón. Esta nación, elegida por Dios, había llegado tan lejos, pero aún les faltaba la pieza más importante. Y, sin embargo, su promesa flotaba en el aire como un salvavidas. Ese día llegaría, podía sentir su certeza, como un amanecer en el horizonte. Pero al apagarse su voz, sentí un cambio, aún no había terminado conmigo. Lo que estaba a punto de mostrarme a continuación haría que esta sequía espiritual pareciera una nota al pie de una historia mucho más grande y alocada. Un escalofrío me recorrió, agudo y repentino, como un viento frío que corta un día cálido. Jesús desvió mi mirada, y ya no estaba en Israel. Me mostró otra nación, Irán, o Persia, como se la llama en la Biblia. Destellos de historia pasaron ante mí, antiguos y vívidos. Vi conspiraciones de antaño, planes para exterminar al pueblo judío, el retorcido plan de Amán en el libro de Esther, con los ojos llenos de odio. Las imágenes se difuminaron, aterrizando en el presente, y sentí un nudo en el estómago. Vi líderes, con rostros severos y voces atronadoras en manifestaciones multitudinarias. Multitudes coreaban, puños en alto, mientras palabras como raza, Israel, resonaban en el aire. El odio era palpable, como un ser vivo, listo para atacar. Entonces vi más, instalaciones ocultas en las profundidades del subsuelo, donde las máquinas zumbaban y los científicos trabajaban en secreto. Planes nucleares velados por la sombra, diseñados para la destrucción. Mi corazón latía con fuerza, cada latido más fuerte que el anterior. Había cubierto historias como esta como reportero, geopolítica, sanciones, amenazas, pero esto era diferente. No eran solo noticias, era algo más oscuro, más denso, como una tormenta que cobraba fuerza. El aire a mi alrededor se sentía cargado, peligroso. Quería apartar la mirada, no verlo. Pero Jesús mantuvo mi mirada fija en la verdad. Ya no se trata de política ni de juegos de poder, le oí decir, se trata de un odio tan arraigado que se extendió por siglos, y ahora está resurgiendo, justo delante de ti. Podía sentir su peso oprimiendo, y supe que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que me ponía los pelos de punta. La voz de Jesús rompió la tensión, firme pero firme. Persia es mencionada en Ezequiel 38, una de las naciones clave que se levantarán contra Israel en los últimos días. Me quedé paralizado, intentando conectar los puntos. Ezequiel, el profeta que vio los huesos secos, había leído esos versículos antes,
pero siempre me parecieron poesía antigua, no una advertencia real y viva que se desarrollaba en mi época. Me mostró la escritura en mi mente, como palabras que brillaban en una página, señalando a Persia como parte de una coalición con un solo objetivo, ir contra el pueblo elegido de Dios. De repente, todas esas noticias que había hojeado, sanciones, negociaciones nucleares, discursos encendidos, pasaron por mi mente. Siempre las había visto como simples noticias, como política. Pero ahora veía la verdad. Era como si se hubiera desgarrado un velo. Tras los titulares se escondía un plan más antiguo que cualquier gobierno, escrito en la Biblia hace miles de años. Irán no actuaba solo por ambición propia, estaba desempeñando un papel, lo supieran o no sus líderes, en un drama que Dios ya había predicho. Mi pulso se aceleró al darme cuenta de que no era casualidad. Cada movimiento, cada amenaza, era una pieza de un rompecabezas que encajaba en su lugar. La presencia de Jesús seguía ahí, tranquilizadora pero apremiante, y sentí que me impulsaba hacia algo aún más grande, un atisbo de lo que vendría después, algo que haría que este momento se sintiera como una chispa antes de un incendio. La visión cambió de nuevo, y me encontré ante algo sacado de una sala de guerra, un enorme mapa estratégico que brillaba como si tuviera vida propia. Los países se iluminaban uno a uno, conectándolos como una telaraña que se tensaba. Primero Rusia, o Gog y Magog, como la llama la Biblia, se alzaba imponente en el norte. Luego Irán y Persia, unidos a Rusia, su vínculo latía como un latido. Después vinieron Turquía, Gomer, Togarma, luego Libia y Sudán, nombres que reconocí de la profecía de Ezequiel. Me quedé sin aliento. No eran solo naciones en un teletipo, eran piezas de un rompecabezas que Dios había trazado hacía miles de años. Vi reuniones silenciosas en salas con poca luz, manos temblando por acuerdos de armas, papeles sellados con secretos. Se desarrollaban ejercicios militares, tanques en marcha, aviones rugiendo sobre nuestras cabezas, soldados marchando sincronizados a través de las fronteras. Alianzas que antes creía imposibles se estaban formando allí mismo. Innegable. Como reportero, me había burlado de las teorías de la conspiración, pero esto no era teoría, era real, estaba sucediendo ahora. Y podía sentir su peso en el pecho. El mapa palpitaba, cada conexión me apretaba el estómago. Estas naciones no solo estaban exhibiendo sus fuerzas, se estaban uniendo para algo grande, algo dirigido contra Israel. Quería preguntarle a Jesús qué significaba todo aquello, pero ya lo sabía, la profecía se estaba cumpliendo y yo la veía desarrollarse. Pero el mapa aún no había terminado de revelar sus secretos. Lo que vino después me heló la sangre. La voz de Jesús, serena pero penetrante, atravesó la tensión. El mundo ve geopolítica, Helen, cálculos de poder y lucro. Pero esto es la preparación para una confrontación que mi padre ha permitido. Creen actuar con libertad, pero se ven atraídos por un plan mayor, para que la gloria de Dios se revele. Sus palabras cayeron como piedras, pesadas e inquebrantables. Me estremecí, no de frío, sino por el peso de todo aquello, la forma en que las profecías antiguas se alineaban con los titulares de hoy. Fue alucinante, y sinceramente, un poco aterrador. Las palabras de Ezequiel, escritas hace milenios, no eran solo historias antiguas, eran un guión, y el mundo lo seguía paso a paso. Pensé en las noticias que había cubierto, cumbres, acuerdos comerciales, posturas militares. Siempre las había visto como juegos humanos, líderes que perseguían sus propios intereses. Pero ahora veía la verdad, había una mano mayor en juego, orquestándolo todo. Estas naciones, con sus misiles y manifiestos, creían tener el control, pero eran actores de un drama que Dios ya había escrito. La comprensión me impactó profundamente. Nada era casual, cada movimiento, cada alianza, conducía a un momento en el que el poder de Dios brillaría. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre el asombro y el temor. La presencia de Jesús me tranquilizó, pero presentía que la historia no había terminado. Algo más grande se avecinaba,
algo que haría que esta red de naciones pareciera solo el comienzo. La visión cambió de nuevo, llevándome a un futuro tan cercano que casi podía tocarlo. Israel parecía seguro, incluso intocable. La cúpula de hierro, ese escudo de alta tecnología en el cielo, neutralizaba las amenazas con precisión milimétrica. Los cohetes no tenían ninguna posibilidad. Vi a diplomáticos estrechándose la mano, firmando tratados, con amplias sonrisas para las cámaras. Los aliados se mantuvieron firmes, sus banderas ondeando junto a las de Israel. Las calles de Israel bullían. La vida transcurría a toda velocidad, la gente iba a trabajar, tomaba café, planeaba vacaciones en la playa. Los niños reían en los parques, los mercados bullían de vendedores ambulantes ofreciendo fruta fresca. Se respiraba una atmósfera de confianza, quizás un toque de arrogancia. Habían construido algo sólido, algo que el mundo envidiaba. Como reportero, lo habría llamado una historia de éxito, Israel, la nación fortaleza. Pero Jesús me mostró las grietas bajo la superficie. Esa seguridad era un castillo de naipes construido sobre el ingenio humano, los misiles, los acuerdos, la tecnología, no sobre la confianza en él. Lo sentí, una fragilidad entretejida en la calma. La gente vivía sus días sin darse cuenta de lo frágil que era el hielo bajo sus pies. Creían haber superado a la historia, que su fuerza les bastaba. Me dio un vuelco el corazón. Quería gritar, despierten. Esto no es lo que piensan. Pero solo era un testigo, observando a una nación que se apoyaba en su propio poder, inconsciente de la tormenta que se avecinaba en el horizonte. La presencia de Jesús era firme a mi lado, pero presentía que estaba a punto de revelar algo que destrozaría esta ilusión de seguridad. Entonces, cuando nadie la vio venir, la tormenta azotó desde el norte. Una fuerza masiva se abalanzó sobre mí, oscura e imparable, como una nube negra que se traga el cielo, Rusia, Irán, Turquía y sus aliados. Tanques rechinando, aviones rugiendo, tropas marchando en perfecta sincronía. Era un bombardeo, coordinado al instante, dirigido directamente al corazón de Israel. La velocidad me dejó sin aliento. En un instante, la gente tomaba café en Tel Aviv, al siguiente, sonaron las alarmas y el suelo tembló. Vi la cúpula de hierro iluminarse, misiles interceptados, pero la magnitud del ataque fue abrumadora. No fue una escaramuza, fue una invasión, fría y calculada. La voz de Jesús irrumpió en el caos, citando a Ezequiel, pondré garfios en sus mandíbulas y los arrastraré al campo de batalla. Sus palabras me impactaron como un trueno. No se trataba solo de la ambición humana desbocada, era la mano de Dios permitiéndola, guiándola hacia su propósito. Estas naciones creían tener la última palabra, con sus líderes envanecidos de orgullo, pero eran peones en un plan escrito antes de nacer. Mi mente se remontó al mapa que había visto, las líneas brillantes, las alianzas formándose. Todo me conducía a esto. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre el asombro y el miedo. ¿Cómo podía algo tan aterrador ser parte de la voluntad de Dios? Sin embargo, sentí su seguridad, no era casualidad. Cada movimiento estaba orquestado, preparando el terreno para algo mayor. Si crees que, por muy loco que se ponga este mundo, Dios sigue al mando, deja un amén en los comentarios. Mantengámonos unidos en esa verdad, porque lo que vi a continuación demostró lo poderosa que es su mano. La escena era horrorosa, como sacada de una pesadilla. Israel estaba rodeado, acorralado por todos lados. Los misiles caían sin cesar, convirtiendo las ciudades en infiernos. El horizonte de Tel Aviv, antes resplandeciente, estaba inundado de humo y fuego. Oí gritos, padres abrazando a sus hijos, voces que clamaban en oración desesperada. Las calles, tan animadas hace apenas unos momentos, ahora eran un caótico laberinto de escombros y miedo. Vi familias acurrucadas en refugios antiaéreos, con el rostro pálido y los ojos abiertos por el terror. El aire estaba cargado de traición. Los aliados,
Esas naciones con sus tratados y apretones de manos, guardaban silencio. Las noticias mostraban a líderes mundiales ofreciendo declaraciones vagas, con la mirada perdida. El mundo veía arder a Israel, y nadie movía un dedo. Una aplastante sensación de abandono se cernía sobre la nación, tan pesada que podía sentirla en el pecho. Como reportera, había visto zonas de guerra, pero esto era diferente. Era una nación que luchaba por su vida, abandonada por quienes habían prometido apoyarla. Quería gritar, rogarle ayuda, pero solo era una testigo, impotente. La desesperación era sofocante, como si la esperanza misma se desvaneciera. Miré a Jesús, con el corazón implorando respuestas, ¿cómo pudo permitir que esto sucediera? Su presencia era firme, inquebrantable, y de alguna manera, sabía que no había terminado. Algo se avecinaba que revolucionaría esta oscuridad. Cuando parecía que se había esfumado toda esperanza, todo cambió. El cielo se rasgó, literalmente, como una cortina rasgada en dos. Una luz brilló más fuerte que el sol, tan intensa que debería haberme cegado, pero no lo hizo. Estaba viva, latiendo con fuerza. Entonces, el suelo se estremeció, un terremoto masivo sacudió la tierra con tanta violencia que parecía como si el planeta gritara. Las montañas se derrumbaron, sus picos se convirtieron en polvo. Rascacielos, búnkeres, las fortalezas más sólidas, nada podía resistir. Observé con la boca abierta cómo llovía fuego y azufre del cielo sobre los ejércitos invasores. Granizos enormes y antinaturales golpeaban sus tanques y aviones, destrozándolos como si fueran juguetes. Las fuerzas enemigas, Rusia, Irán, Turquía, sus aliados, se desmoronaron. Los soldados se enfrentaron entre sí, presas del pánico. Sus disciplinadas filas se desintegraron en el caos. Los misiles fallaron, los drones se estrellaron, la tecnología de vanguardia resultó inútil contra esta furia divina. Era como ver a un ejército de alta tecnología reducido a cenizas por una fuerza que no podían comprender. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de asombro. Esto no era solo una batalla, era un ajuste de cuentas. Allí, en medio de todo, estaba Jesús, no la figura apacible que vi al principio, sino un rey, un guerrero santo. Sus ojos ardían con autoridad, con juicio justo. No habló, no le hacía falta. Su presencia rugía más fuerte que cualquier arma. Mi voz tiembla de reverencia. Cada centímetro de él irradiaba poder, de esos que te hacen caer de rodillas. Los planes del ejército, su odio, su fuerza, todo se derretía ante él. Vi generales, hombres que hacía horas se pavoneaban con confianza, ahora temblaban, con el rostro pálido al comprender a qué se enfrentaban. Las palabras de Ezequiel resonaron en mi mente, mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a la vista de muchas naciones. Eso era todo. Dios no solo estaba salvando a Israel, estaba declarando su soberanía al mundo. Las naciones que se atrevieron a ir en contra de su pueblo estaban aprendiendo una lección escrita a fuego y piedra. Me quedé allí temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro, no de tristeza, sino de la magnitud de todo. Este era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cumpliendo su promesa de una manera que nadie podía ignorar. Pero incluso mientras la tierra temblaba y el enemigo caía, sentí que Jesús volvía su mirada hacia mí, como diciendo, este no es el final. Lo que me mostró a continuación haría que este momento se sintiera como un susurro antes de un grito. Tras esas escenas impactantes y desgarradoras, Jesús se volvió hacia mí una vez más. Había un cambio en el ambiente, algo aleccionador, algo sagrado. Lo que me mostró a continuación me oprimió el pecho como un peso insoportable. Me llevó al corazón de la iglesia, no solo un edificio, sino muchos. Vi grandes santuarios con majestuosos vitrales que reflejaban la luz del sol a la perfección, catedrales que resonaban con las armonías de los coros y los alegres cantos de alabanza. Los domingos por la mañana, las bancas se llenaban una tras otra, manos alzadas, voces cantando. A primera vista,
Parecían vivas, pero al mirar más de cerca, más profundamente, lo sentía, un vacío profundo. La presencia del Espíritu Santo, el fuego inconfundible, ese poder suave pero abrumador, estaba extrañamente ausente. Estos lugares tenían forma, pero carecían de fuerza, atmósfera, pero no unción. Vi a creyentes riendo, charlando, revisando sus teléfonos incluso durante la oración, más atentos a las notificaciones que a los impulsos del Espíritu. La palabra de Dios no fue rechazada de plano, simplemente fue reducida, tratada como un refrigerio inspirador en lugar del pan de vida. Un versículo aquí, una cita allá, pero no arraigada en la obediencia diaria, ni abrazada con reverencia temblorosa. Y las divisiones, ¡ay! Las divisiones, desgarraron el cuerpo como grietas invisibles. Discusiones sobre doctrinas insignificantes, choques de personalidad entre pastores y líderes, congregaciones enteras divididas por el color de la alfombra o el estilo musical. Orgullo disfrazado de pasión por la verdad. Mientras tanto, fuera de los muros de la iglesia, el mundo se desmoronaba. Estallaban guerras, las alianzas cambiaban, las profecías gritaban en los titulares, y aún así, la iglesia permanecía dormida, arrullada por la comodidad y la rutina. Jesús se volvió hacia mí, con una tristeza que aún siento en los huesos. Su voz, cargada de dolor y santo anhelo, rompió el silencio. Se suponía que serían la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero si la sal pierde su sabor, si la luz se esconde tras la comodidad y la transigencia, ¿de qué sirve? Mis profecías retumban por toda la tierra, pero muchos de mis hijos duermen. Han oído la trompeta en los sermones, pero no esperan que suene. No pude respirar ni un instante. Había asistido a iglesias así, cálidos apretones de manos, buen café en la recepción, charlas informales, pero sin urgencia, sin temor ante un Dios santo. Un domingo más. Había visto con mis propios ojos cómo se ve cuando la gente ignora las advertencias, políticas, ambientales, incluso personales. Pero esto era mucho peor. Era la novia de Cristo dormitando durante el llamado final, perdiéndose el crescendo de la era. Quería agarrar a alguien, a cualquiera, y gritar, «¡Despierten! ¡Abran los ojos! ¡Ya viene!». Pero antes de que pudiera decir una palabra, la escena cambió. El cielo se partió, no figurativamente, sino literalmente, y, de la nada, un sonido retumbó por los cielos. Una trompeta antigua pero eterna. No se parecía a ningún instrumento que hubiera escuchado antes. Vibró en cada célula de mi ser. Era majestuoso, aterrador, glorioso. Entonces, como si se accionara un interruptor divino, sucedió. Sepulcros se abrieron por toda la tierra, no en caos, sino en gloria. El polvo dio paso a la luz. Vi cuerpos reales, resucitados, emerger, transformados de una forma que las palabras no pueden describir, gloriosos, intactos por el tiempo, radiantes como el amanecer tras la noche más larga. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, algunos olvidados por el mundo, pero jamás olvidados por Dios, se alzaron con ojos que brillaban de eternidad. Entonces, desde todos los rincones del mundo, los creyentes que aún vivían comenzaron a transformarse. Sus rostros se alzaron, sus ropas resplandecieron. Sus cuerpos mortales fueron absorbidos por la inmortalidad y comenzaron a elevarse, al principio lentamente, luego con un impulso imparable, hacia el cielo. Se encontraron con Jesús en el aire, no como una figura de pinturas antiguas, sino como el Rey de Reyes, irradiando una belleza y un amor indescriptibles. Sus rostros, sus rostros, se iluminaron con una alegría tan pura y sin filtros que me hizo llorar incluso en la visión. Sentí su alegría inundarme como una ola, abrumadora, imparable. Era el regreso a casa que habían anhelado toda su vida. Jesús se volvió hacia mí nuevamente, sus ojos reflejaban ternura y urgencia. Esta es la bendita esperanza, Ellen. Esto es lo que les he prometido a los míos. El rapto está cerca.
Podría ocurrir en cualquier momento, incluso antes de los grandes acontecimientos que ya has presenciado. Así que diles, estén preparados. Esas palabras me impactaron como un rayo. En cualquier momento. Pensé en mi vida en casa, los plazos, las distracciones, las charlas informales, los planes de futuro para los que siempre supuse que tendría tiempo. Tiempo para ponerme serio. Tiempo para bajar el ritmo. Tiempo para hacer las cosas bien. Pero esto ya no era hipotético. Era real. Era inminente. Era sagrado. Vi las consecuencias, el mundo que quedaba atrás, rostros conmocionados, gritos de confusión, desesperación. Gente intentando comprender lo sucedido, un dolor como un tsunami, una comprensión demasiado tardía. Mi corazón latía con fuerza, con asombro y urgencia. No era solo una hermosa escena de esperanza, era una advertencia atronadora, un salvavidas lanzado en la hora final. Ahora mismo, mientras lees esto, podrías estar en cualquier parte del mundo, quizás en tu sofá, atascado en el tráfico o navegando en tu hora de almuerzo. Quizás esté amaneciendo donde estás, o quizás sea muy de noche. Podrías tomarte un momento, solo uno, y dejar un comentario abajo para decirme de dónde escuchas esta historia y qué hora es. Me importa, porque este mensaje, esta visión, esta verdad, es para ti. El corazón de Jesús arde de amor por cada alma que aún duda, aún insegura. El rapto, el arrebatamiento de los fieles, está más cerca de lo que pensamos. Muchísimo más cerca. Y justo cuando creía que había terminado, justo cuando el eco de la trompeta comenzaba a desvanecerse, Jesús se volvió hacia mí. Su mirada me clavó, como preparándome para la revelación final y más profunda. Lo que me mostraría a continuación lo uniría todo y me cambiaría para siempre. Todas esas visiones, el valle de huesos secos cobrando vida, los ejércitos atronadores reuniéndose, el estruendoso toque de la trompeta final, no me atravesaron como sueños fugaces. Se grabaron en lo más profundo de mi ser, como si manos divinas hubieran grabado cada imagen en la piedra de mi alma. Allí estaba, despojada de toda identidad que el mundo me había asignado. Ya no era Helen Miller, la periodista de lengua vivaz con credencial de prensa y una historia que perseguir. Ya no era la mujer con titulares en las manos y cinismo en el corazón. En ese momento, no era más que un alma desnuda, frágil, expuesta y temblorosa ante la majestad de Jesucristo. Y, sin embargo, no me avergonzó. No me acusó. No hubo una reprimenda atronadora, ningún recordatorio mordaz de mis fracasos, solo su mirada. Esos ojos albergaban un amor tan profundo, tan vasto, tan infinito, que me hacía temblar las rodillas. Era el tipo de amor que no necesitaba palabras porque hablaba en silencio, en presencia, en ser. Un amor que veía cada rincón oscuro de mí y no se apartaba. Quería esconderme. Quería desaparecer en el más mínimo rincón de mi existencia. Cualquier cosa para escapar del peso de esa mirada. Pero no pude. Sus ojos eran tiernos, pero me sujetaron, no con fuerza, sino con verdad. Me veía plenamente, y seguía siendo amada. Entonces llegó la pregunta, no con un sonido, sino como una vibración en lo más profundo de mi espíritu. Fue como si su misma presencia me la preguntara, ¿lo has visto? ¿Lo has oído? ¿Qué harás con esto ahora? No era una orden. Ni siquiera un desafío. Era una invitación, pero me impactó como un maremoto, dejándome sin aliento. Mi vida entera se repetía ante mí como un rollo de película, rápida e implacable. Los plazos, las exclusivas, las noticias de última hora, los aplausos, la ambición. Me había pasado la vida persiguiendo la verdad con mi pluma, pero ahora había encontrado la verdad, y ningún artículo podría jamás capturarla. Ninguna entrevista, ningún artículo de portada podría compararse con esta revelación. No se trataba solo de mí, se trataba de un mundo aún dormido, de gente que avanza a tientas por la vida sin conocer la eterna batalla que se libra a su alrededor. Y yo,
Helen Miller había visto tras el velo. Había tocado la eternidad. ¿Cómo podría volver a la vida tal como era? Mi corazón latía con fuerza, no de miedo esta vez, sino de claridad, una sensación de propósito rugiente e inconfundible que destrozó todas mis ilusiones. Ahora sabía que no era la misma. No podía ser la misma. Caí, aunque no con cuerpo físico, sino con el espíritu inclinado ante él. Mi voz, cuando por fin llegó, era temblorosa y débil, pero con una convicción feroz. Señor, dije, con lágrimas quemando mis palabras, te creo. Me rindo. Soy tuya. Si me permites regresar, si me das un respiro más, te prometo que se lo diré. Se lo diré a todos. Lo gritaré a los cuatro vientos. Despertaré a los que duermen y los llamaré de vuelta a ti. No fue ensayado. No fue bonito. Salió crudo, como una presa que se rompe bajo presión, y cada sílaba llevaba todo el peso de mi alma. Todo lo que una vez creí importante, el reconocimiento, la carrera, la identidad que construí, se sentía como arena escurriendo entre mis dedos, sin sentido, vacío. Lo único que importaba ahora era esto, llevar su verdad a un mundo que ni siquiera sabía lo perdido que estaba. Y entonces llegó, paz. Pero no la que da el mundo, no, era una paz santa. Descendió sobre mí como una cálida manta tejida con luz, filtrándose en cada herida, cada fractura, cada parte de mí desgarrada por la duda. No era solo consuelo, era seguridad. Pertenecía. Estaba exactamente donde debía estar. Por primera vez en mi vida, no me esforzaba, ni demostraba, ni fingía. Simplemente me conocía y me amaba. Lo miré, o mejor dicho, sentí sus ojos fijos en mí, porque su rostro era demasiado radiante, demasiado glorioso para contemplarlo plenamente. Pero en ese resplandor, percibí su respuesta, no en palabras, sino en espíritu, un asentimiento, una aprobación silenciosa y poderosa que decía, sí, ve. La luz comenzó a surgir de nuevo, no como una advertencia, sino en movimiento. Me envolvió, viva y cálida, palpitando con energía divina. Pero esta vez no me llevaba más profundamente a la visión, me arrastraba de vuelta al velo, de vuelta al cuerpo que había dejado atrás. La sentí como una mano, firme pero amable, guiándome como un pastor conduce a un cordero a casa. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de determinación. Me enviaban, y lo sabía, no como la antigua Helen, no como una reportera ávida de exclusivas, sino como una testigo ardiente de misión, marcada por la eternidad. No sabía qué me esperaba al otro lado. No sabía cuánto cambiaría, cuánto se perdería, ni cuánto costaría decir la verdad que ahora portaba. Pero una cosa sí sabía, ya no me pertenecía. Y lo que vino después, esa, amiga mía, es otra historia, una que no estoy lista para contar, al menos no todavía. Entonces abrí los ojos. Lo primero que me impactó no fue la luz, sino el penetrante y estéril aroma antiséptico. Me llenó los pulmones como una llamada de atención. El rítmico bip, bip de las máquinas del hospital resonó en la habitación, dejándome anclado en un lugar que apenas reconocía. Estaba tumbado en una cama de hospital, envuelto en finas sábanas, con tubos en los brazos y cables pegados al pecho. Los monitores parpadeaban a mi lado como pequeños testigos silenciosos de lo que acababa de ocurrir. Los médicos estaban cerca, sus voces en voz baja, con la mirada cautelosa puesta en mí. Uno de ellos dijo que llevaba varios minutos inconsciente, clínicamente muerto. Pero en el fondo, sabía que solo tenían razón en parte. No solo me había desmayado, había cruzado un umbral. Había entrado en un reino más allá de este mundo, algo más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Vi lo que los ojos normalmente no ven, sentí lo que las palabras no pueden expresar. Y cuando regresé, ya no era la misma. No podía ser la misma. Las cosas que antes perseguía, éxito profesional, firmas de portada, reconocimiento, aprobación, ambición,
ahora me parecían tan vacías, como polvo en el viento. Comparadas con la realidad eterna que encontré, eran sombras que se desvanecían. Pero lo que permaneció, lo que latía como un latido en mi alma, fue esta verdad abrumadora: la gracia de Dios es real. Es inmensa. Está viva, y me encontró al borde de la muerte para rescatarme con un propósito. Me dio una segunda oportunidad, no solo para respirar de nuevo, sino para vivir de otra manera. No por mí, sino para compartir su historia, para proclamar a los cuatro vientos que la esperanza no ha muerto, está viva y más fuerte que nunca, porque el amor de Dios nunca se rinde. No importa cuán trastornado, caótico o destrozado se vuelva este mundo, su amor se mantiene firme. Nunca me abandona. Así que, si ves esto y sientes que la oscuridad se cierne sobre ti, si te asusta lo que sucede a nuestro alrededor, o si te cuesta creer, cuestionándolo todo, escúchame, no estás solo. Dios te ve, cada parte de ti, lo que intentas ocultar, los miedos que te quitan el sueño, las preguntas que te da miedo hacer. Él lo ve todo, y sigue diciéndote: te amo. Importas. Tu historia no ha terminado. Y más que eso, Él tiene un plan para tu vida, para tu futuro, incluso para este mundo roto. Un plan no de miedo, sino de esperanza. He caminado a través de la duda. He corrido con el vacío. He gritado al cielo. Y estoy aquí para decirte: Dios es real. No está lejos. No es solo para los religiosos ni para los perfectos. Él está aquí y te espera. Todo lo que Él quiere es tu corazón. Solo ábrelo. Susurra una oración. Desempolva tu Biblia. Di su nombre. Él te encontrará justo donde estés. Y a cambio, Él ofrece una paz que ninguna tormenta puede sacudir, una esperanza que te mantiene firme incluso cuando todo lo demás parece estar resbalándose. Si esta historia, este testimonio que Dios me permitió traer desde el borde de la eternidad, ha despertado algo en ti, no te alejes de ella. Quédate. Suscríbete a este canal. Este será un espacio para encuentros sinceros y sinceros con Dios, un lugar donde compartiremos mensajes del cielo, advertencias del infierno y todo lo demás. Un lugar para fortalecer tu fe a medida que los días se oscurecen. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Significa mucho más de lo que puedo expresar. No estás aquí por casualidad, Dios te llama. Y quizás este momento sea su manera de llegar a ti. Déjalo entrar. Ahora mismo.